A empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, nos ponemos en tu presencia. Tú que eres nuestro Padre, que tengas siempre ese lugar especial en nuestro corazón, que tu nombre tenga una resonancia tan peculiar, que nos llene de tu amor, y que tu Espíritu nos permita descubrir siempre más el amor que nos tienes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces hoy, desafortunadamente, en nuestra última clase, pues ni modo. Y entonces vamos a tratar de ver dos cositas. Primero, pues justamente un poco los carismas, pero muy rápidamente, y también una pequeñita conclusión, un poco de todo el curso. Entonces, primero, acerca de los carismas. ¿Por qué? Porque justamente son dones del Espíritu Santo. No son, como se dice, los dones del Espíritu Santo, como tal. No sé si habíamos hablado de eso. Los dones, me parece que sí, cuando hablamos de la gloria y todo. Los dones del Espíritu Santo, lo que se llaman los 7 dones del Espíritu Santo, ahí tienen que ver directamente con mi santidad, con la manera en que voy a poder relacionarme con Dios y que voy a poder, como decir, vivir mi vida espiritual, mi vida teologal, mi amistad con Dios, pues justamente bajo el impulso del Espíritu Santo. Ahí los carismas son dones de Dios también, pero que van, iba a decir, a actuar directamente sobre cosas mucho más que no son directamente mi amistad con Dios, ¿no? Que son más bien pues el camino terrestre que me lleva poco a poco hacia Él. Entonces, la primera cosa que yo quisiera recalcar es la manera de enfocarnos cuando empezamos a hablar de los carismas, ¿sí? Normalmente, como buen católico, y hasta como buen protestante igual, cuando dicen carismas, ¡pum!, uno dice 1 Corintios del 12 al 14, ¿sí? Es donde San Pablo enumera los carismas, es donde San Pablo nos da reglas para saber cómo ejercerlos, nos da jerarquía entre los carismas, todo eso, ¿sí? Pero nunca nos olvidemos que yo no sigo a San Pablo, yo sigo a Jesús, ¿sí? Yo no imito a San Pablo, yo imito a Jesús, ¿sí? El modelo para mí, el criterio para mi vida no es San Pablo, es Jesús, ¿sí? Y entonces ahí primero tengo que ver, pero ¿cuáles son los carismas que yo veo en la vida de Jesús? Y veo que sí, Jesús ejerce carismas. El Señor ejerce
el carisma de profecía varias veces, cuando va a predecir el final de los tiempos, cuando se va a encontrar con la mujer samaritana, a que no le dice nada, y a él le va a decir: ¿no tienes marido? Claro, tienes 5, el sexto ni es tu marido, ¿no? Ella va a decir: ah, ya veo que eres un profeta. ¿Sí? Porque justamente ves cosas que solo Dios ve. Me dices cosas que vienen de Dios. Ser profeta, al final es escuchar a Dios hablar y yo poder decir esa palabra de Dios. Y de vez en cuando el Señor me revela cosas que son para la salvación de todos, de vez en cuando el Señor me revela cosas que son para la salvación de algunos, en especial, de vez en cuando el Señor me permite descubrir justamente la profundidad de su palabra para poder decirla. Pero veo que sí, en la vida de Jesús hay claramente ese carisma de profecía. En la vida de Jesús veo que hay claramente el carisma de enseñanza. Él habla y todos se quedan así a escucharlo, ¿no? Lo que no pasa conmigo, pues ya empezamos a 60 y terminamos a 15, ¿no? Entonces, hay cosas que yo veo en la vida de Jesús en que veo que realmente sí tiene carismas. ¿Sí? Después va a ser muy interesante descubrir cuáles ejerció y cuáles no. ¿Sí? Ahí me dicen si me equivoco, pero me parece que nunca el Señor habló en lenguas. Me parece que jamás. Me parece que hay otros que sí ejerció. Dijimos la profecía, dijimos la sanación, dijimos la enseñanza. Ahí sí son realmente, ¿cómo se llama? Carismas que el Señor ejerció. Entonces, primero descubrir los carismas en la vida de Jesús. Y esto va a ser también muy importante porque ven, por ejemplo, el carisma de hablar en lenguas tiene una proporción disproporcionada, si se puede decir, con San Pablo en la carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque además tiene que corregir muchas exageraciones, y además justamente de un carisma que no es el carisma importante. ¿Sí? Entonces nosotros es igual, saber que hay cuidado cuando realmente quiero vivir de los carismas. Tengo que ver realmente primero la vida de Jesús y ver cómo Jesús los ejerció. Ahí sé que tengo una guía segura. Hasta Pablo se puede equivocar, ¿no? Después, otra cosa que es bien capital para los carismas es que no son forzosamente señales de santidad. ¿Sí? No es porque yo sano a los enfermos, aun si realmente es un carisma, que quiere decir que estoy cerca de Dios. Ahí les puse 2 ejemplos. El primero viene del libro de los Números, ¿sí? En que a un momento Balac, que es profeta de Dios, Balaam, está invitado por Balac, que es un rey en contra de los hebreos, y Balac quiere que Balaam maldiga al pueblo de Israel. ¿Sí? Y van a pasar dos hechos extraños. El primero es que Balaam va a ir para maldecir a Israel, pero en el camino se va a poner el ángel del Señor para impedir a Balaam pasar. Pero Balaam no lo ve, pero su burra sí lo ve. Y entonces su burra pues no quiere pasar porque ve al ángel del Señor. Y a un momento Balaam la golpea y su burra va a empezar a hablar y le va a decir: ¿pero por qué me pegas?
¿Y por qué me pegas? Sí, justamente lo hago porque Dios está ahí. Y dice el libro de los Números que ella profetizó, la burra profetizó, ¿sí? Y entonces quiere decir que aún un burro puede profetizar y no tiene ninguna santidad en el asunto, ¿sí? Después Balaam va a profetizar, pero Balaam, cuando llega, en lugar de maldecir, va a estar obligado a bendecir a Israel, porque el Señor así lo quiso. Pero justo después, como ya no pudo maldecir a Israel, le va a dar al rey Balac la manera de hacer caer el pueblo hebreo en la idolatría. Le va a decir, ¿sabes qué? Si entonces no los puedo maldecir, pero tú haz que se casen con mujeres de aquí y que de ahí les lleven a su culto, ¿sí? Y así, en los Salmos, por ejemplo, van a ver cómo Balaam engañó a los hijos de Israel, hizo que justamente Balac encontrara un medio para poder hacer caer el pueblo de Israel en la idolatría. Entonces, al mismo tiempo de la profecía, Balac no puede maldecir, pero justo después, justamente hace el mal, ¿no? Y busca la manera de alejar a Israel de Dios. Y aún cuando va a bendecir a Israel, cuando va a profetizar, su corazón está con la intención de maldecir, ¿sí? Entonces, ven, puede haber un desfase muy grande entre el carisma y, como decir, mi santidad personal. Es lo que el Señor va a decir en San Mateo, ¿sí? En el capítulo 7. Le va a decir que a un momento hay gente que le va a decir, pero Señor, si hemos profetizado en tu nombre, si hemos hecho señales milagrosas en tu nombre, y si hemos sacado demonios en tu nombre, ¿sí? Y el Señor les va a decir, aléjense de mí, no los conozco, aléjense de mí ustedes que hacen el mal, ¿sí? Quiere decir que yo puedo hacer cosas en el nombre de Jesús, sanar gente en nombre de Jesús, profetizar en nombre de Jesús y echar demonios en nombre de Jesús, y sin embargo el Señor me dice, yo no te conozco, ¿sí? Yo no sé quién eres, ¿sí? Entonces ven, eso es bien capital, bien capital. Al mismo tiempo, pues claro que por ejemplo cuando el Señor sana y abre los ojos del ciego, pues uno dice, wow, y puede decir, pues pero no quiere decir que es santo, sino que mientras que cuando el Señor lo hace, es que muestra algo, ¿no? Muestra el amor de Dios que viene a encontrarnos, y vamos que ahí va a ser la gran distinción. Después, también otra cosa que es muy importante acerca de los carismas es distinguir entre carismas y dones sobrenaturales, ¿no? o dones preternaturales. Es decir que, por ejemplo, yo puedo, de vez en cuando hay gente que les va a decir, yo veo personas, ¿sí? Yo veo personas muertas y me hablan y me dicen, o yo veo cosas, ¿sí? Y ahí no es que soy profeta, no, a veces que tengo hipersensibilidad, ¿no? Que hace que a un momento yo me pongo sensible a cosas a las cuales no debería ser sensible, ¿sí? Y entonces ahí más bien es como algo que yo tengo que, ¿cómo decir? Que tengo que limar, que tengo que corregir, porque sí me arriesga a hacerme caer en algo que es muy malo, que es el mediovismo, cuando me pongo medio, cuando justamente empiezo a entrar en una dimensión que ya no es, que ya no puedo dominar, ¿no? Y que entonces, pues ahí estoy a la merced de cualquier cosa espiritual, ¿sí? Entonces ahí
es muy importante, gente que puede decir que tiene premoniciones. Tener premoniciones no es ser profeta, no tiene nada que ver, ¿sí? Es más bien tener una hipersensibilidad demasiado grande y entonces tener algunas influencias que no sabemos de dónde vienen, ¿no? O a veces sí, a veces lo sabemos, pero no son buenas, ¿sí? Entonces, ven, esto es muy importante. Hay gente que cura, que tiene algunos curanderos, ¿no? Y a veces es verdad, ¿sí? A veces se hace por la magia, ahí es una cosa, pero a veces es como un don preternatural, es decir, que esa gente tiene una sensibilidad mucho más allá de lo normal y mucho más allá de la nuestra, que hace que te dice, ah, ahí te duele. Y uno dice, ¿por qué? Pues me dice, porque lo veo. Y uno dice, pues no se ve nada, ¿no? Pero ahí sí desarrollaron cierta hipersensibilidad, pero eso sí es muy peligroso a dos niveles. Primero, a nivel del orgullo, ¿sí? Porque cuando lo tengo, me da una especie de poder que los demás no tienen. Entonces ahí como que me pone en una dinámica que no es sana para nada. Y lo segundo, que también es muy, muy peligroso, es que me pone en contacto con cosas que yo no soy capaz ni de discernir ni de dominar, ¿sí? Que son fuera de mi alcance como hombre y que en general no son buenas. Después, justamente ver que el demonio también hace señales y prodigios, ¿no? La bestia de la mar hace bajar el fuego del cielo, ¿no? De hecho, por eso los fariseos le van a decir a Jesús, tú sacas a los demonios por el jefe de los demonios, ¿no? Y entonces ven, el demonio mismo hace señales. El demonio mismo hace prodigios. Cuando escuchan a unos exorcistas pues, hablar de sus experiencias, pues bien impresionante. Entonces ven, saber que pues cuidado, no es porque hay algo que parezca un milagro que forzosamente viene de Dios. A veces al contrario. Después justamente ver también la relación entre carismas, orden e inteligencia. Ahí se encuentra de manera muy fuerte en la primera carta a los Corintios, cuando San Pablo va a decir, cuidado, los carismas no deben de ir sin orden. Los carismas tienen que ejercerse con orden, con paz. Por eso va a decir, cuando realmente hay unos que tienen que hablar en lenguas, pues que sean 2 o 3, y que haya alguien que pueda interpretar. Si no, mejor que no hablen. ¿Sí? Después va a decir, cuando profetizan, que sean 2 o 3 y no más. Y que cuando uno está profetizando, el otro se calla, y cuando el otro empieza, el primero se calla. No todos así juntos, así profetizando y no sé qué y lo otro. No, dice porque Dios no es un Dios del desorden, Dios es un Dios de paz. ¿Sí? Y igual, ven con la inteligencia. San Pablo va a subrayar que que cuando hablo en lenguas, pues no está bien en la comunidad. En la comunidad más bien tengo que edificar a los demás. Y los demás cuando yo hablo en lenguas no entienden nada. Y dice, tú haces una acción de gracias, pero nadie puede decir amén, porque nadie sabe lo que dijiste. Si nadie se puede unir a lo que tú hiciste como oración. Y dice, cuando yo estoy en una asamblea, prefiero decir algunas cuantas palabras con mi inteligencia que 10,000 en lenguas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente aquí
¿cómo decir? El Señor necesita mi inteligencia. El carisma no es algo que hace que el Señor toma posesión automática de mi ser y entonces nada más me dejo llevar. No, el Señor me hizo hombre con una inteligencia, una voluntad, y cada vez que se sirve de mí como un instrumento, nunca lo hace justamente quitando esa inteligencia y esa voluntad. A veces va más allá, ¿no? Va más allá de las cosas que yo hubiera podido pensar o querer, pero nunca, ¿cómo decir?, quitando ni mi inteligencia ni mi voluntad. Ese más bien es el demonio. El demonio hace cosas semejantes, es decir, que puede hacer señales, pero justamente va a tratar de tomar posesión de mí, y entonces para eso de quitar toda la parte de mi inteligencia y de mi voluntad. Muchas veces cuando una de los criterios para saber si cuando hay visiones o cosas de estas, si viene de Dios o no, es de saber si, por ejemplo, es lo que llamamos la escritura automática, ¿sí? Si Dios me dicta palabra por palabra, ahí seguramente no viene de Dios. Si Dios me mueve la mano para que yo escriba, ahí seguramente no viene de Dios. El Señor me creó con una inteligencia y con un corazón, y justamente es a través de esta inteligencia y de este corazón que el Señor va a decir lo que quiere decir. El Señor se va a servir del corazón, pues del autor del cantar de los cantares, para escribir canciones de amor, y no para escribir el libro del Levítico, ¿sí? Para el Levítico pues se va a servir de uno que le gustan las leyes, ¿sí? Para escribir algo sobre su intimidad, pues va a pedir a San Juan, ¿sí? Porque San Juan tiene el corazón y la inteligencia para eso, ¿sí? San Mateo me va a decir otra cosa, porque tiene otra experiencia, ¿sí? El Señor no, ¿cómo decir?, no es que, le vale quién soy, no, al contrario, se va a servir de mí, porque se va a servir de todos los matices de mi inteligencia, de mi voluntad y de mi libertad para alcanzar lo que Él quiere hacer. Pero ven, es muy importante algo que de repente me pongo en modo automático y me dicen: hiciste esto, y yo no me acuerdo. Eso está mal, porque el Señor no me quita la conciencia, el Señor no me quita la voluntad, el Señor no me quita la inteligencia. Es otro que hace eso. Entonces ven, los carismas no es que de repente me pongo a disponibilidad de Dios y entonces Él toma el control. No, por eso lo va a decir San Pablo: el espíritu de los profetas está sometido a los profetas, y por eso un profeta puede dejar de profetizar, porque justamente pues no es algo automático en que lo desenchufan y ahora pues a ver cuándo se para la mecánica, ¿no? Sino que no, quedo yo dueño de mí mismo y dueño de las cosas que yo hago, que yo digo, que yo pienso. Después, otra cosa que va a ser capital es de no solo ejercer un don de Dios, sino ejercerlo como Dios quiere, para la finalidad que Dios quiere. Yo me acuerdo de cuando yo estaba en Togo, nos tocó ver a un chavo que sanaba, y supuestamente era católico. Y después de un rato pues vimos que era todo pues algo complicado, porque había muchas divisiones, muchas cosas ahí, y sobre todo que la gente perdía la fe. La gente que venía a curarse con él después perdía la fe, ¿sí? ¿Por qué?
porque venían a curarse, entonces él los curaba en nombre de Jesús, ¿ven? Como decía el Evangelio. Pero después, pues claro que al rato se enfermaban de otra cosa, o les pasaba algún desastre en su casa, regresaban, le pedían, y como el carisma no es automático y todo, pues la segunda vez no los sanaba, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ahí decían, no, pues entonces, si el Señor no me sana, pues yo voy a ver a los charlatanes, a los del vudú y todo eso, para que ellos me lo hagan, ¿sí? Y al final, lo que normalmente era para fortalecer su fe, pues llegó a debilitar su fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente se ejerció un don de Dios, que era realmente un carisma de sanación, pero se ejerció mal. En lugar de ayudar a la gente de ver cómo Dios te ama y cómo Dios viene hacia ti, y que entonces después te puedes volver a enfermar, sabes que Dios está contigo y que no pasa nada y que al final Él te acompaña en todo, pues no, es que te hago sentir que porque Dios te ama, entonces ¿cómo lo ves? Porque te sana. Si el día que ya no te sana, pues ya o no te interesa o ya no le tienes confianza, ¿sí? Y entonces, ven, ese mismo don de Dios se vuelve algo malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está ejercido con la finalidad que Dios quiso, ¿sí? Dios quiso, lo que veíamos para las señales, cuando el Señor hace señales, es que tiene una finalidad clara después. Sana al paralítico para que sepa que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar los pecados. Es bien clarito, es para eso. El Señor sana a la multitud para que se acuerden del oráculo de Isaías, que Él tomó sobre nosotros nuestros pecados y nuestras enfermedades, ¿sí? Amén. Es cuando el Señor ejerce las cosas, no es porque, pues me siento muy bien y entonces voy a sanar a algunos por aquí porque me da ganas. No, ¿verdad? Es porque quiero que a través de eso encuentren algo, descubran algo. Y entonces justamente la primera finalidad del carisma es para ayudar la fe. Es que yo veo al Señor que me sana, veo al Señor que es vivo en mi vida, ¿sí? Que no es una especie de concepto, no, el Señor actúa. Y el Señor además viene hacia mí. El Señor se preocupa de mi vida, se preocupa de mi ignorancia, se preocupa de mis enfermedades, se preocupa de todo lo que hace mi vida. Sí, veo que llega y ¡pum! La samaritana ve al Señor y dice: tus 5 esposos y el sexto que no es. Y entonces ahí sabe que ahí sí el Señor sabe todo y entonces puede empezar a entrar en lo que es la adoración, ¿sí? Entonces es para ayudarme a descubrir que realmente cuando hablo de Dios no es una especie de idea, ¿no? Dicen que un día el padre Tardif, que era un gran hacedor de milagros, católico, un sacerdote muy humilde y muy bueno, que un día, pues cuando estaba sanando gente, pues viene alguien que era muy ateo, que le dice: todo eso son puras tonterías, se pueden explicar por la medicina y no sé qué. Y mientras estaba hablando así, pues el padre Tardif pues ya no sabía qué decirle, y de repente ven a un señor que está en silla de ruedas que empieza a temblar, y tú, de repente se pone de pie, ¿no? Y claro que al otro lo cayó así, ¡pum! ¿No? Y porque ahí ese es la finalidad del carisma, ¿no? Es que, ahí me queda claro que Dios no es una idea, que Dios no está lejos de mi vida, que Dios no está lejos de lo que estoy viviendo y de mis males y de todo eso, ¿no? Ahí sí veo Dios que actúa,
en mi vida, ¿sí? Y entonces me ayuda justamente a poner entonces toda mi confianza en Él. Pero si se acuerdan lo que decíamos la vez pasada, por eso van desapareciendo las señales a lo largo de mi vida espiritual, para que después yo le tenga confianza al Señor aún sin señales, ¿no? Que yo le tenga confianza porque ya lo conozco, ya no necesito, como siempre necesito un poco, pero ya no necesito tantas señales para saber quién es Él. Ya lo experimenté en mi vida, ¿sí? Ya lo experimenté a niveles mucho más profundos que los niveles que alcanzan los carismas. Gracias a Dios, poco a poco experimento al Señor mucho más allá de que si me sana o no me sana. Experimento al Señor mucho más allá de si me dice lo que hice o no me dice lo que hice, ¿sí? Poco a poco esa intimidad que yo tengo con Él, pues ahonda mucho más. Descubro que al final tener al Señor en mi vida, pues no es para tener a alguien que me sana, es para tener a alguien que me ama, y que ese amor, pues aunque no me sane, pues no me importa, porque lo que me importa justamente es ese amor, ¿sí? Entonces ven, y por eso también a veces uno tiene un carisma a un momento y después lo pierde, y uno dice, ¿qué hice? ¿Será porque pequé? ¿Será porque me alejé de Dios? ¿Será porque qué? No, a veces es solo porque estoy creciendo en mi vida espiritual, y que al principio pues necesitaba eso para ver que yo podía también ser instrumento de Dios, y poco a poco debo de saber que no. Puedo sin eso ser instrumento de Dios y ser instrumento todavía mucho más profundo que con un carisma. Al principio sano a la gente en su carne y les ayudo a creer en Jesús, pues después puedo, nada más por mi palabra, mi presencia, pues sanar a la gente en su corazón y permitir al Señor realmente tener con ellos una intimidad que nunca hubieran tenido solo, pues sanándolos, ¿sí? Entonces, esto bien importante para la fe. Cuando un carisma a lo largo me hace perder la confianza en Dios, entonces o es que no es un carisma o es que lo estoy ejerciendo mal, ¿sí? Si al final pienso que sin este carisma, pues quién sabe si Dios me haga igual de caso, quién sabe si Dios se sirva igual de mí, o quién sabe, ahí es que no estoy ejerciendo bien ese carisma. Si debo saber que no, lo que es importante es lo que está detrás, ¿sí? Lo que está revelando. Y la segunda, ¿cómo decir? La segunda finalidad, que es justamente la ayuda para la comunidad, ¿no? Es decir, que lo que va a decir San Pablo en los Corintios es que todo esto es para la utilidad del cuerpo entero, ¿no? Como los ojos ven, pero los ojos ven para todo el cuerpo, ven para que la mano alcance. Claro que es la mano que alcanza, pero la mano puede alcanzar porque los ojos vieron, ¿sí? Y entonces cuando yo veo, no es que los ojos digan, nosotros vemos y entonces nos quedamos así, ¿no? Nada más nosotros. No, yo veo para permitir a todo el cuerpo de ver. Y la mano yo agarro para permitir a todo el cuerpo de asir, ¿sí? Y entonces los carismas pues son justamente para todo el cuerpo. Entonces ven, un carisma que siembra la división en la comunidad es que está mal ejercido, ¿sí? El carisma, al contrario, debe de fomentar la unidad. El carisma debe de fomentar también el acercamiento de todos a Dios, ¿no? Si lo que hago escandaliza a mis hermanos, pues entonces quizás es realmente un carisma,
pero lo estoy ejerciendo mal. Y estoy haciendo que ese carisma, en lugar de alcanzar la finalidad que el Señor le asignó, pues llegue a hacer lo contrario. Y llegue a ser hasta perjudicial para la comunidad, ¿no? Y que lo que normalmente debía servir a la comunidad, pues la va a destruir. Como si pudiéramos decir, pues yo tengo un rifle, pues ese rifle me puede servir a cazar y a comer, y entonces a vivir, o me puede servir a suicidar. Entonces ven, esas dos siempre tienen que estar, esas dos finalidades siempre tienen que estar presentes en la manera de ejercer el carisma. Y por eso el carisma no se puede ejercer sino bajo la custodia de la iglesia. Y me va a poder decir, mira, ahí sí tienes algo que me rebasa, sí, es decir que, pues sí, si tienes el don de sanación, pues yo no estoy ahí para decir que no lo tienes. Si el Señor te lo dio, que me guste o no, pues lo tienes, ¿sí? Pero yo te puedo decir, sí, si realmente quieres servir a esta parroquia o a esta comunidad, entonces no lo puedes ejercer así, o lo tienes que ejercer de tal o tal manera, ¿sí? Porque si no, pues ese don que tienes no va a servir para edificar el reino de Dios, sino al contrario, para destruir, y con todavía más poder, porque justamente es un don que viene de Dios, ¿sí? ¿Ven? Eso es bien, bien importante. Descubrir que el Señor me deja responsable de la manera en que voy a poder ejercer ese don que me da. Y ahí es muy bello, porque los carismas sí son algo de mucho entusiasmo, ¿sí? Que van a dar a la comunidad pues una especie de experiencia muy tangible de Dios, ¿no? Pero que se puede también muy fácilmente desfigurar, ¿eh? Podemos muy rápidamente transformar los carismas en cosas que son sencillamente humanas, o los podemos desvirtuar porque no los vamos a ejercer en su finalidad, ¿eh? A mí me ha tocado acompañar de vez en cuando a la renovación carismática, y uno ve que de repente sí cantan, y con el calor, con el incienso, con el ruido, con el baile, con todo, a un momento llegan a algo en que se ve como casi éxtasis. Pero si ven, eso es lo mismo que hacen los sacerdotes de Baal cuando tienen sus trances para invocar a su Dios, para que venga a encender el sacrificio, cuando hacen ese encuentro con Elías en el monte Oreb, ¿no? Entonces ahí es muy importante tener mucho cuidado en no llamar carisma o algo sobrenatural lo que no lo es, no llamar un don de Dios, o que puede ser más bien una obra del demonio o de algo así, y al mismo tiempo saber que cuando es un don de Dios, si no quiero que destruya, sé que el Señor me hizo responsable de la manera en que lo voy a ejercer, y entonces que esa manera en que lo voy a ejercer tiene que ayudar a la fe y a crecer en la fe, y ayudar a la comunidad, ayudar a la unidad y la fe de la comunidad, ¿no? Y que ahí el criterio pues va a ser la iglesia, ¿no? La iglesia me va a poder decir, ok,
ahí es un don, primero, es un don de Dios, y segundo, sí, lo estás ejerciendo bien, y entonces estás construyendo el reino de Dios realmente. ¿Sí? Más o menos, ¿ah? Es muy poco, habría que ver en más detalles lo que dice San Pablo, habría que estudiar mucho más en detalles el Evangelio, ¿lo ven? Son como criterios que nos deben de ayudar justamente a hacer, ok, Dios me hace un don, pero entonces primero, ¿es un don de Dios o no? Segundo, ese don que me hace, ya que soy el responsable de él, lo estoy ejerciendo bien y para el bien de la gente, o al contrario, estoy haciendo al final daño a la gente y a veces daño a mí mismo. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora para concluir, quisiera nada más recordar pues justamente la intención de esa clase, ¿no? Hicimos toda esa clase para ver cómo vivir nuestra vida espiritual bajo el soplo del Espíritu Santo, ¿no? Cómo ver que justamente nuestra vida espiritual no es una serie de reglas, de prohibiciones, de ejercicios diferentes, sino que hay un eje que unifica todo, que es el Espíritu, ¿no? Es el Espíritu que me va a permitir vivir esa vida y todos esos ejercicios, toda esa, pues de tal manera que me ayuden, que viva esto realmente como una filiación. La vida espiritual es realmente dejar que el Espíritu Santo se apodere de todas mis actividades, se apodere de todas las dimensiones de mi vida, las positivas, las negativas, las buenas, las malas, todas mis actividades, las grandes, las pequeñas, que se apodere de todo, y se apodere de todo de tal manera que justamente pueda saborearlo, ¿no? Porque a veces se puede apoderar, pero iba a decir de manera chiquita, ¿no? Es cuando, bueno, pues hacemos las cosas porque hay que hacerlas, pero al final no soy capaz de descubrir el amor que se esconde en esto. Y entonces, ahí todavía más a nivel de la vida espiritual puedo hacer cosas y voy que no las voy a saborear porque al final no voy a poder vivir plenamente de esta actividad porque no la voy a vivir de la manera en que el Espíritu quiere que la viva, ¿no? Lo vivimos de manera muy especial para la misa, por ejemplo. Ya hay una manera de vivir misa, pues fíjense que yo salgo de misa y no cambia nada en mi vida, ¿sí? Sin embargo, la misa es algo bueno en sí mismo, ¿no? Pero no hay frutos para mí, porque justamente no logré vivirlo de manera plena, no logré vivirla de manera a dejarme amar, dejarme llevar por el Espíritu en esta misa, ¿sí? Igual lo vimos de manera muy especial con el pecado, ¿no? Con el pecado puedo muy fácilmente cortarme de la mirada de Dios, puedo muy fácilmente vivir el pecado a mi manera, y ahí entonces se vuelve muy destructor. Mientras que cuando vivo mi pecado, pues bajo la mirada de Dios, cuando dejo que el Señor invada hasta ese pecado y lo transforme, lo llene de su amor, entonces pues hasta el pecado me va a permitir saborear el amor de Dios, de ver cómo Dios me ama, aunque yo haya caído aquí, aunque haya vuelto a caer, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, dejarme llevar, pero dejarme llevar de manera plena, que me permita saborear el Espíritu, y para justamente poder estar tan unido a Jesús, ¿no? Y entonces tan unido a Jesús en lo más profundo de su corazón, que es esa relación con el Padre. Entonces poder vivir bajo el Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo, mi filiación de hijo de Dios, de hijo del Padre, pues en unión con Jesús.
Y que entonces todo es para eso. ¿Sí? Todo el criterio para saber si sí vivo mi oración o si no vivo mi oración, no es de saber si estoy concentrado o no. ¿Eh? Saber si vivo mi oración o no, es de saber si cuando oro me siento y vivo como mi oración como hijo de Dios o no. Si estoy concentrado, pero que estoy concentrado como si no fuera hijo de Dios, pues entonces estoy muy lejos de Dios, ¿no? Ahí no vivo mi oración bajo el soplo del Espíritu Santo. Así estoy muy concentrado, si logré mucho dominio de mí, pero no estoy viviendo para nada la vida cristiana. ¿Sí? Estoy viviendo una vida humana bien adiestrada. ¿Sí? Entonces, eso era justamente la gran intención de esta clase, ¿no? Permitirnos ver toda nuestra vida en la que estamos acostumbrados a vivir, pero ya bajo esa mirada de Dios, bajo ese soplo del Espíritu Santo que nos permite, justamente descubrir ese amor de Dios presente en cada cosa que vivimos. Y ahí hago mención especial a San Juan, que si San Juan estuvo el único en la cruz, es porque es el único que justamente supo ver que en la cruz estaba el amor de Dios, ¿no? Todos los demás vieron a la cruz como justamente un lugar donde Dios no puede estar, porque tanta maldad, tanta fealdad, tanta cosa así, pues ¿cómo Dios puede estar ahí? Entonces me encuentro solo frente a todo ese mal. Pues claro que no puedo resistir. Solo si veo que detrás de todo eso está el Señor amándome, y que entonces ese amor hace que hasta esa fealdad se vuelve bella para mí, porque me muestra hasta dónde el Señor me ama, me permite ver con mis propios ojos el precio que tengo a los ojos de Jesús y la importancia que tengo por Él. Pues entonces ahí sí me puedo quedar, ¿sí? Pero si no, esto pues jamás me podría quedar a ver un amigo que sufre por tanta maldad, por cobardía, envidia, maldad, celos, etc. Entonces ven, para nosotros el reto es este, no dejar nada de nuestra vida sin que justamente se llene de ese amor de Dios, ¿no? Sin que el amor de Dios sea derramado por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y ahí entonces dejar que nuestro corazón justamente se cambie, ¿no? Como les decía, por el primer principio de la vida espiritual, que en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó, envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Entonces, si quieren, pues vamos a parar aquí. No sé si haya alguna pregunta. ¿Sí? En cuanto a la señal, sí. Algunas, como comentaba, no vienen de Dios, y poner algunos ejemplos, ¿no? De cómo es una señal de Dios, o cómo asumirlo como un milagro, porque bueno, todavía los milagros existen, no solamente fueron allá en aquel tiempo. ¿Qué más se puede saber, por ejemplo, distinguir, cómo distinguir más? Pues primero tiene que ser realmente sobrenatural, ¿sí? Que sea algo que se puede explicar por una causa natural, pues se explica por la causa natural, ¿sí? Para que sea Dios es realmente que pues Dios, como decir, va a actuar fuera de las leyes naturales. Segundo, si no, Dios puede estar. Por ejemplo, tengo un amigo enfermo, pues se recupera rápido y todo, pues que bueno, Dios está, ¿no? Pero no es como tal un milagro. Porque luego uno lo interpreta, ¿no? Sí, y ahí es abuso de interpretación, ¿sí? Ahí es abuso de interpretación. Después vemos
en todas cosas, pues cosas que no son. ¿Sí? Después que yo vea a Dios a la obra y el amor de Dios que me ayuda, me fortalece y todo eso, pues qué bonito, ¿no? Pero sé que pues, el Señor va a pasar por leyes normales, ¿sí? Naturales. Un milagro es cuando estoy en silla de ruedas, ¿sí? Y que los médicos me dijeron, nunca más vas a caminar, y que me llevan a Lourdes, me llevan a la piscina y me voy sobre mis dos pies. ¿Sí? Ahí sí ya no se puede explicar, ¿no? Por otra cosa que por realmente la acción directa de Dios, ¿no? Después, justamente saber cuáles son los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Por eso nunca hay que precipitarse. Hacer que, pues hay cosas, vamos a ver porque ahí Dios actúa. Pues quién sabe, lo que voy a ver es si esto da frutos de unidad, da frutos de fe, da frutos de confianza en Dios, da frutos de humildad o no. ¿Sí? Porque sé que, aunque sea de Dios, si está mal ejercido, hasta yo que voy a ser el beneficiario me va a dañar. ¿Sí? Si alguien ejerce un carisma pero no lo ejerce bien según Dios, pues si yo voy y lo recibo, pues lo más seguro es que yo lo voy a recibir de la manera que me lo dan y no va a ser bueno. ¿Sí? Por eso me va a debilitar la fe o va a debilitar mi pertenencia a la comunidad o mi entrega a la comunidad, ¿no? Ahí es lo que dice el Señor: a sus frutos lo reconocerán. ¿Saben? Sí o no, porque al final hay unos que se ven muy disfrazados, ¿no? Se ven lobos disfrazados de ovejas, dice el Señor, ¿no? Entonces ahí sé que primero realmente son los dos grandes discernimientos. Primero, ¿realmente es divino o no? ¿Sí? ¿Es realmente algo sobrenatural o no? ¿Sí? Bueno, sobrenatural divino, digamos mejor. ¿Sí? ¿O es solo algo de, como decir, justamente de hipersensibilidad, o etcétera? O hasta justamente es algo del demonio. También el demonio veo que no solo es por los frutos, sino es porque también el milagro muchas veces es incompleto. ¿Sí? A veces ha pasado que el demonio pueda sanar de cierta cosa. Pero si ve más allá, se da cuenta que a la persona le quitó esto, pero después de un rato se da cuenta de que tiene otra cosa. ¿Sí? Y que entonces se cambió uno para otro, y a veces para otro peor, ¿no? Que no hay una erradicación del mal del todo, al contrario. Entonces, más o menos. No sé si responde, si es ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sobre el amor de Dios. ¿Puede alguien afirmar que Dios puede permitir en tu vida como un espacio muy prolongado de soledad en donde no puedas saborear ese amor, como con la finalidad de que tu corazón siempre está delante de lo que esté buscando? Pienso que el Señor puede permitir que haya momentos en que no lo sintamos. No sé hasta dónde Él quiera realmente que se prolongue, perdón. Es que hay cosas también que hacen que no sentimos este amor y que no son causas que vienen de Dios. ¿Sí? Cuando yo quiero amar, en lugar de sentirme amado, no voy a disfrutar para nada el amor de Dios, porque siempre estoy pensando en lo que tengo que hacer, una angustia, todo eso, y todo eso me va a impedir disfrutar el amor que Dios me tiene. Pero eso no es porque Dios lo quiera, es porque yo, con mi terquedad y mi educación y etcétera, pues lo quiero buscar así, ¿sí? Y entonces yo mismo me voy a cortar de disfrutar el amor de Dios, que normalmente en este momento sí lo podría disfrutar, ¿sí?
También hay otra cosa que nos impide esto y que no es de Dios, pero ya se me olvidó ahorita. Pero son varias cosas y causas que me impiden disfrutar el amor. Sí, por ejemplo, es que a veces me encuentro con Dios, pero me encuentro con Dios en una rutina, ¿sí? En una rutina que al final ya no me encuentro con Él como estoy hoy, sino me encuentro con Él como estaba antes, ¿sí? Entonces ya la palabra de Dios, por ejemplo, ya no hace efecto sobre mí, porque yo me presento a ella como solo me presentaba antes. Entonces ya no alcanza a encontrarme, ¿no? Lo que decíamos del pecado. La primera vez que yo peco, que el Señor me dice, hay más alegría por ti en el cielo que por 99 justos, wow, ahí la palabra de Dios llega directo, ¿no? Pero cuando ya son 20 años que estoy en lo mismo, y digo, peco y escucho al Señor que me dice, hay más alegría por ti que por 99 justos, pues algo que ya no me hace ningún efecto. ¿Por qué? Porque en mi corazón ahorita no es solo una vez, sino son 20 años acumulados que hay, ¿sí? Entonces, el amor de Dios se tiene que encontrar con esos 20 años acumulados, y entonces le debo decir, Señor, mira, es que no solo es una vez, es que son 20 años. Y ahí sí voy a escuchar al Señor que me dice, hay más alegría por ti en el cielo que por 99 justos. Pues dice, wow, aún con 20 años de pecado, todavía hay más alegría en el cielo por mí que por 99 justos, ¿no? Y ahí voy de nuevo a poder saborear el amor de Dios, porque realmente se encuentra conmigo, ¿no? Y no con el yo de hace 20 años, ¿sí? Entonces, hay varias cosas en mi vida que no son queridas por Dios y que me impiden saborear el amor de Dios. Entonces ahí no es que Dios lo quiera, es que yo, porque no lo encontré, porque no tengo la inteligencia, porque no tengo la guía, porque no tengo la humildad, porque no tengo lo que sea, pero entonces no tengo los medios para disfrutarlo, pero eso Dios no lo quiere. Que Dios permita realmente que algún momento me quede sin nada, seguramente es posible porque hay grandes santos que les tocó, ¿no? Pero que sea de manera muy prolongada, pues hay que ver, quizás para algunos grandes santos que lo puedan aguantar, quizás Dios permita. Pero sé que en mí, por lo menos en mi vida, antes de decir que es Dios que lo permite, tengo que reflexionar mucho y escudriñar mucho para estar que no le eche la culpa a Dios de lo que es solo negligencia o falta mía, ¿sí? Porque en general, entre más uno está herido, y más Jesús quiere que sienta su amor, ¿no? Entonces, es decir, cuando uno está bien fortachón y bien así, pues ahí bueno, pues, al final no importa tanto. Pero a su oveja perdida, pues el Señor, al contrario, le hace sentir de manera muy especial su amor y su ternura, ¿sí? Entonces, ahí si siento que sí, en mi vida hay varias heridas, hay varias cosas complicadas, sé que el Señor, ¿cómo decir?, también me quiere mostrar y hacer sentir su amor. Entonces tengo que ver si realmente no soy yo que me estoy portando en esto. Bueno, pues si quieren terminamos con una oración para confiar al Señor, pues cada una de nuestras vidas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te confiamos a cada uno de nosotros. Llénanos de tu Espíritu. Danos un corazón dócil para que nos guíe, para que nos ayude a entrar en esa amistad, en esa intimidad contigo. Y que la
Virgen María que se dejó cubrir en la sombra del Espíritu, que nos permita con toda su dulzura dejarlo llenarnos, dejarlo guiarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues nos veremos